¿Y saben quién está con nosotros hoy? No tenemos nada grabado, está todo en vivo. Y estamos agradecidos al Señor porque nuestro orador invitado es muy especial. Él fue misionero acá en Chile. Él conoció a Cristo acá en Chile. Sus comienzos fueron acá en Palabra de Vida. Dios lo llamó. ¿Ya? Dios lo llamó para hacer algo grande acá, ministró a través de la música, viajamos por el norte y el sur predicando a miles de personas, con musicales, con cantatas. Después de ser misionero por muchos años en Chile, Dios le dio el privilegio de fundar una iglesia acá en Maipú, en el sector de La Farfana. Ya saben a quién me refiero. Él, hace mucho tiempo que estábamos deseosos de tenerle. ¿Y sabes qué? No solamente Dios le llamó para fundar iglesias, sino también para llevar el ministerio a los habla hispanos allá en los Estados Unidos, allá en Halland, en Michigan, Estados Unidos. Saben, mis queridos, estoy súper contento en esta noche de poder compartir con ustedes esta verdad a través de este misionero que hoy va a estar disfrutando, ¿cierto?, de exponer esta verdad, de exponer la verdad de Dios. Me refiero a nuestro querido pastor, amigo, misionero, Marcial Burgo. Que Dios te bendiga, Marcial, y nada grabado, está ahí, en vivo, está en medio de toda la gente, está expectante. Deseamos de todo corazón que la iglesia en Chile pueda ser ministrada y que podamos levantar en alto la palabra de vida. Marcial Burgo, que el Señor te bendiga y los dejamos a todos ustedes, hermanos, con la exposición de la palabra de Dios. Bendiciones. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias, hermano Marco. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Perfecto, muy bien. correcto. Bueno, cualquier cosita ahí por interno me pueden decir, ¿no? Estoy muy contento de poder estar con todos ustedes, hermanos, cuando el hermano Marco, el hermano Cristian, el hermano Álvaro me compartieron de la posibilidad de esta conferencia y sobre todo el título de la conferencia. A mí inmediatamente me apasionó, sobre todo porque es un tema muy importante para tratar en la Iglesia de Cristo. Yo estaba ahí un poco, si se puede decir así, hojeando en la pantalla y viendo a algunos de ustedes, y me dio tanto gusto ver algunas caras conocidas, algunos hermanos. Realmente para mí es un privilegio estar con ustedes. Como bien decía Marquito, mi amigo personal Marcos Bascur, hace ya muchos años que yo llegué al campamento de Palabra de Vida, siendo un jovencito, tenía tan solo 19 años. Yo nunca pensé que Dios podía llegar un día a utilizarme en su obra, y yo llegando a ese lugar, realmente mi vida cambió totalmente de lo que era antes, y como bien decía Marco, después el Señor nos permitió poder hacer tantas cosas maravillosas para el Señor, y me dio el privilegio el Señor de poder comenzar un club bíblico en La Farfana, y esto después se convirtió en una iglesia local, y la gloria es para el Señor. Después el Señor me llamó aquí a Halland, Michigan, al norte del mundo. Qué locura, ¿no? Del sur del mundo al norte del mundo. Pero estoy realmente muy contento de poder estar con ustedes. Cuando hablaba con Cristian Oliveros hace un rato atrás, me decía Cristian, no, y utilizó este término, no sé si este término será correcto, pero me dijo, no seáis larguero, me dijo, no seáis larguero. Y yo cuando dijo así, la verdad que le dije, hermano Cristian, por favor, ¿a qué se refiere con eso? Yo no sé si es un mal testimonio que tengo yo de ser larguero, pero la verdad es que después me dio mucho más tranquilidad hablar con el director de Palabra de Vida, Marquito, que me dijo, deja que el Espíritu te guíe. Y bueno, y eso deja que el Espíritu te guíe, la verdad que pueden ser hasta 2 horas, ¿cierto? Pero yo sé que no podemos ser tan largo, así que yo quiero poner, y eso es lo que voy a hacer ahora, el cronómetro, porque quiero ser no larguero, como dijo el hermano Cristian, y quiero que el Señor nos guíe realmente en este tema y no cansarlos. Pero voy a poner el cronómetro, no sin antes orar. Denme ese tiempito para orar al Señor, y después de eso voy a poner mi cronómetro para comenzar el estudio bíblico. Yo les invito a todos ustedes a orar a Dios. Yo he estado orando por esta conferencia, como les decía, para mí es muy importante hablar de este tema, hablar acerca de que la iglesia declara la verdad. Note que no hemos titulado "La iglesia define la verdad", porque la iglesia no tiene nada que definir. Nosotros no tenemos nada que definir, ya está todo definido por Dios, todo establecido por Él. Pero la iglesia lo que tiene que hacer
es discernir la verdad y proclamarla. Y yo quiero que de alguna manera oremos al Señor para que el Señor pueda guiar nuestro corazón. Tenemos poco tiempo, yo voy a ir rápido en algunas cosas. Eso no significa que usted contactándose con Marco y el equipo, usted me pueda pedir los apuntes, con todo gusto se los doy si algo se le pasa. Creo que también este programa va a estar grabado. Pero yo quiero ir en oración delante de quien es el autor de la iglesia. La iglesia, por así decirlo, es el poema de Dios, es el misterio del Antiguo Testamento, donde el Señor de una manera maravillosa, milagrosa, nos unió con Él por la eternidad. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Qué glorioso mensaje tenemos a través del Evangelio para que el mundo pueda venir a componer este organismo vivo que se llama la iglesia. Yo quiero que oremos al Señor y allí sí pongo mi cronómetro. Bendito Padre Celestial, qué privilegio tan grande me das de estar con mis amigos, con los misioneros de Palabra de Vida, pero a través de ellos y de la organización de esta conferencia, poder estar, Señor, con toda la gente de Chile, los hermanos de Chile, de la Iglesia de Chile, que tanto amo, en mi patria. Me da tristeza ver que muchas cosas en mi patria están pasando que no son las correctas. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar en alto la verdad de Dios, compartirla. En todo el mundo es igual, Señor. Ayúdanos para tener nosotros la capacidad, el discernimiento para entender cuál es nuestro rol en este mundo, ser luz y sal, como tú dijiste, Señor. Ayúdame para poder compartir. En mi incapacidad, dame la capacidad de tu Espíritu para poder compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a poner entonces mi cronómetro. Qué privilegio, como les decía, y qué maravilloso título que me han dado. Hablar acerca de la verdad es un tema, la verdad es bastante complicado, sobre todo en el mundo en el que vivimos, un mundo relativista. ¿Qué significa el relativismo? El relativismo significa, en simples palabras, que lo que es verdad para mí no necesariamente es verdad para ti. Esa es la filosofía relativista y vivimos en un mundo así. Por lo tanto, no es un tema fácil al que hemos sido convocados, hermanos, y al que de alguna manera nosotros vamos a ser exhortados a que si estamos pasivos frente a nuestro rol en este mundo de ser luz, de entregar la verdad, que algo tenemos que hacer porque el Señor nos demanda poder predicar la verdad. Como dijo el gran pensador Francis Schaeffer, un día él dijo esta tremenda verdad. Dijo, la verdad trae consigo la confrontación, la verdad demanda confrontación. Cada vez que tú vas a hablar acerca de la verdad, yo quiero que tú pongas una firma allí. Vas a recibir oposición de la gente, porque el mundo no quiere escuchar la verdad, el mundo quiere escuchar su propia verdad. Ahora mira, vayamos al texto en donde basamos el tema que hemos sido emplazados. Yo quiero que vayamos rápidamente, como te dije, voy a ir así muy rápidamente en todos los puntos, pero vamos ahí a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, y te digo que voy a ir rápido, te pido que pongas atención porque hay mucho para compartir. Dice 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Pablo tenía una preocupación por la iglesia local de Éfeso. Si bien Pablo tenía preocupación por todas las iglesias, pero quiero decirte algo, la Biblia habla particularmente de iglesias locales porque Dios quiere que seamos iglesia en la iglesia local. Por cierto, pertenecemos a la Iglesia Universal, pero no crean la mentira que muchas veces se divulga en las redes sociales, de que ahora la iglesia ha pasado una nueva era, como la era del YouTube. No, la iglesia debe congregarse y por eso debemos hacer todo lo posible para que si en nuestros pueblos hay cuarentena, pronto podamos reunirnos porque es allí, en la iglesia local, donde se manifiestan los dones y donde nosotros, como dice Pablo, tenemos que saber cómo conducirnos. Mira lo que dice Pablo, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué tremenda expresión la de Pablo. Lo primero que debemos hacer
es comprender el texto para sacar una aplicación no de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre, sino una aplicación sometida al mismo texto. Lo haremos no minuciosamente, pues como te decía, no tenemos el tiempo, pero Pablo plantea aquí algunas verdades que tenemos que entender primero para poder comprender nuestra responsabilidad de proclamar la verdad. Dice Pablo que la iglesia es una familia. Pablo dice la iglesia es la casa de Dios. Pablo utiliza un término griego que es oikos, que implica una familia. Cada vez que tú ves traducido esta palabra griega en el Nuevo Testamento, generalmente habla de la familia de Dios o la familia que nosotros vemos a diario en la sociedad. Esta palabra implica una familia donde hay un padre que da las órdenes, los hijos se someten, hay ciertas reglas, ciertas responsabilidades. También dice Pablo que es un lugar de adoración, no solo una familia, sino un lugar de adoración. Por eso es que Pablo dice la iglesia del Dios viviente. Cada vez que aparece esta expresión, sobre todo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías, tú te vas a dar cuenta que siempre está marcando la diferencia entre la idolatría, la adoración de los ídolos y la adoración del Dios verdadero. De ahí que en la proclamación de la palabra de Dios, buscando la adoración del Dios verdadero, la exaltación de Dios y no del hombre. Eso es muy importante que lo notes, porque en muchos lugares que se llaman iglesias en el día de hoy, el mensaje es antropocéntrico. Esto significa que está enfocado en el hombre. Antro, hombre, céntrico el hombre, pero el mensaje es teocéntrico. Nosotros tenemos que enfocarnos en Dios, es el conocimiento de Dios lo que nos llevará a nosotros a una verdadera adoración. Por eso se escribió el libro de Levíticos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor le entrega leyes porque Dios no puede ser adorado a nuestra manera. La iglesia es la asamblea en donde los verdaderos adoradores, como dijo el Señor, adoran en espíritu y en verdad. Así dice el Señor en Juan capítulo 4, verso 23. En verdad, dice el Señor, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, porque Dios es espíritu, pero también en verdad, no como a nosotros nos parece. Debemos conocerle al Señor tal cual se revela en la Biblia. ¿Notaste eso? Eso es muy importante porque si tú no lees la Biblia, nunca vas a tener una adoración correcta. De ahí que muchos plantean ideas totalmente incorrectas porque están enajenadas de la Biblia. Nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos conocerle tal cual Él se revela en la Biblia. El adorador debe saber cuál es la voluntad general, particular de Dios y practicarla, la que Él ha revelado en su palabra. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, dice la Biblia. Las ocultas a Dios. Dios nos ha revelado todo lo que es Él. Un día en la eternidad le conoceremos, bendito sea ese día, mucho más. Pero aquí y ahora nosotros tenemos la Biblia y debemos conocer. No hay otra forma, mi amado, de adorar a Dios. Estamos entendiendo un poco el pasaje para comprender por qué nosotros tenemos que declarar la verdad, por qué tenemos que ser portadores de la verdad en un mundo oscuro y relativista. ¿Viste lo que dice la gente en el día de hoy? Cada uno tiene su propia verdad, indistintamente a lo que es incluso la biología. Seguramente muchos jovencitos han escuchado en la universidad acerca de la tolerancia, en las escuelas de la tolerancia. Hoy día cada uno se define como quiere, no importa si nació biológicamente hombre, se siente mujer, y entonces el mundo tiene que decir, ok, eso es relativismo. Ahora nota esto, el mensaje de la verdad es cortante porque discierne nuestras intenciones. La palabra de Dios es cortante como toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo, discierne los pensamientos. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Me desnuda, me hace entender quién soy yo, quién es Dios, y me hace comprender que si mi conducta es tal, yo tengo que venir a arrodillarme delante de Dios y decir, Dios no es como yo pienso,
sino como tú dices en tu palabra. La palabra de Dios es cortante y conocible. Eso es muy importante. A veces yo recién estaba viendo un programa hace un rato de un gran teólogo, no voy a decir el nombre, pero una cantidad de preguntas que le hacían, preguntas que en realidad son básicas, pero que los creyentes necesitan siempre estar repasando cosas básicas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no gastamos tiempo estudiando la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplares, Biblias de tapas de cuero, Biblias, etcétera, de estudio tanto, pero no la leemos. Y por eso muchas veces los creyentes no conocen una verdad que puede ser conocible y debe ser predicada en su totalidad a tal punto que si un no creyente entra en nuestras reuniones, lo oculto de su corazón. Esto es lo que debe pasar en una iglesia bíblica, en una iglesia que proclama la verdad. Cuando alguien que no es creyente entra en nuestros cultos, lo oculto de su corazón se haga manifiesto y así postrándose, tal como dice la palabra, en adoración sobre el rostro, adore a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Eso es lo que los hombres deben percatarse, no que es una iglesia humanista que le dice a la congregación, tú puedes salir adelante, tú tienes que poner tu esfuerzo porque mira, tú visualiza lo que tú quieres en la vida y tú lo vas a lograr. Eso suena muy atractivo, pero no es bíblico. Algunos confunden eso con fe, pero la fe es la certeza particularmente de lo que Dios ha revelado en su palabra. Yo puedo confiar que todo lo que Dios ha dicho es verdad y yo no seré avergonzado. Es decir, haciendo una breve síntesis de lo que hemos venido hablando, quienes acuden al culto deben ver la manifestación del Dios viviente, como dice Pablo, que desnuda nuestra alma. La presencia de Dios está allí porque se proclama la palabra de Dios y la palabra de Dios y la presencia de Dios van siempre unidas. Cuando Pablo en 1 Corintios 14:25 dice la palabra convencer, lo que provoca en la iglesia cuando se predica la palabra, se exhorta la palabra convencer. Es una palabra griega que utiliza Pablo y que significa dejar convicto, reprobado de sus pecados. Amado hermano, todos nosotros vamos a la iglesia para poder escuchar la verdad de Dios porque todos nosotros estamos en un proceso de renovación. Si la palabra de Dios que se predica en los púlpitos no conlleva palabras como pecado, como arrepentimiento, palabras que en el día de hoy ya no se predican porque de alguna manera queremos priorizar la cantidad de personas y no la calidad de personas. Hermanos, nosotros debemos animar a nuestros pastores, no murmurar, animar a nuestros pastores, tal como en el Antiguo Testamento le decían a Esdras, tráenos el libro, tráenos la palabra de Dios. La palabra de Dios, en consecuencia, en todo lo que venimos diciendo, en tercer lugar, de acuerdo a lo que dice Pablo en Timoteo, se describe entonces a la iglesia como una columna, como un fundamento. Eso es en realidad la palabra baluarte. Así se podría traducir aún mejor la palabra baluarte. Es columna y fundamento de la verdad. Estas palabras enfatizan, y debemos entender, estas palabras enfatizan el papel de la iglesia en la proclamación de la doctrina de la fe cristiana, sosteniéndola por un lado, protegiéndola y también defendiéndola, cosa que muchas veces los cristianos no hacemos en el día de hoy. Nosotros podemos ver un montón de conceptos que a veces se arrojan en las redes sociales y algunos como que no quieren de alguna manera entrar en conflicto, pero déjame decirte algo, nosotros tenemos el deber de defender y para poder defender algo tenemos que conocerlo, saber lo que estamos defendiendo. Particularmente debemos defender la sana doctrina en el contexto de lo que Pablo está hablando, en el contexto de los falsos maestros. Pablo ya ha hablado de ello en el capítulo 1, verso 3 al 11. ¿Qué función tenía una columna? ¿Por qué Pablo habla de columna?
¿cierto? Inmediatamente quizás en nuestra mente viene el concepto de sostener. Y correcto, es un concepto que está bien, pero hay algo más que de lo que Pablo está transmitiendo o de lo que Pablo quiere transmitirnos a través de ese concepto. Una columna en el Antiguo Testamento tenía el propósito principalmente de dar testimonio. Tenemos muchos casos, muchos textos en el Antiguo Testamento donde vemos que algunos erigían en ciertos lugares columnas o algunos monumentos para marcar, para manifestar un testimonio. Por ejemplo, el más importante, pienso yo, y creo que Pablo tenía esto en su mente, es Salomón, que erigió 2 columnas en el templo, el lugar donde se adoraba a Dios y que Salomón construyó. Él erigió allí 2 columnas para testificar del carácter de aquel que se dignaba particularmente, ustedes recuerdan la escena cuando la nube llenó el templo, a morar en ese santuario, si bien Dios no puede ser contenido por los cielos, pero particularmente Dios se manifestaba en ese lugar. Cada columna que Salomón erigió en ese lugar hablaba de cierta faceta de Dios. Entonces, cada columna comunicaba un mensaje. Las columnas que Salomón erigió, nosotros las podemos ver claramente allí en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 21. Usted después puede estudiar mucho más, no tenemos el tiempo, pero permíteme leerte. Dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo, está hablando de Salomón, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre, mira, anótalo, Joaquín, la primera, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. ¿Qué significado tenían esos nombres? Es muy importante. ¿Ves que le puso un nombre? Es decir, quiso transmitir algo. Básicamente, al llamarla Joaquín, lo que él quiso manifestar que en ese lugar Dios establecerá. Dios es el que establece. Salomón quería transmitir esa verdad. Y cuando puso a la otra columna le puso el nombre de Boaz, quiso decir en él, es decir, en Dios hay fortaleza. Significaban que la fuerza y la estabilidad pertenecen al Señor. Eso es lo que Salomón quería transmitir a través de esas columnas. Seguramente Pablo tenía eso en mente. El Señor tiene la fuerza y la estabilidad. En él está la fortaleza y la estabilidad de los adoradores, en el marco ligado particularmente al templo, la adoración. Ahora, el concepto en el Nuevo Testamento también es similar. El concepto griego de una columna, o particularmente una columna, se empleaba no solo para apoyar una estructura, sino que a menudo se erigía en un mercado público. En un mercado público se vendían esclavos, etcétera, pero se erigía en un mercado público muy común en la sociedad griega para poner avisos sobre esas columnas. Así que una columna era un poste, por así decir, de anuncios. Todo esto debe haber estado en la mente de Pablo y Dios que respetó la idiosincrasia, la intelectualidad de quienes escribieron la Biblia, guiándolos él por obra del Espíritu Santo, debe haber tomado estos conceptos y entregado a través de estos conceptos que Pablo conocía el mensaje de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, relacionado particularmente con que la iglesia declara, proclama la verdad. La iglesia tiene como fundamental responsabilidad en este mundo el decir lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es la luz, la iglesia, la luz en este mundo. Ahora la Biblia enseña que para ser luz, primero se debe amar a Dios. No tenemos tiempo para desarrollar, esto es para otro mensaje, pero la Biblia enseña particularmente que para ser luz, nosotros debemos amar a Dios. No podemos ser luz disociándonos, por así decir, de un amor en comunión, en intimidad con Dios, porque cuando amamos a Dios, indefectiblemente amamos su palabra. Viene unido eso, estamos dispuestos a defenderla, a compartirla porque amamos a Dios. Cuando un creyente no defiende su fe, cuando un creyente no le importa lo que digan, aún sabiendo que está mal,
ojo con eso, porque hay un problema de falta de amor a Dios. Uno defiende a quien ama. Mis amados hermanos, esto está implícito totalmente en el Shema de Israel. Allí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, yo te pido perdón que voy rápido porque tengo pocos minutos, tú ve anotando cualquier cosa, yo después te mando los apuntes. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice lo siguiente, cómo está implícito, nota todos estos conceptos en el Shema, en aquello que Israel debía transmitirlo y tenerlo constantemente presente en su mente. Shema es la palabra oye, por eso que se le dice el Shema de Israel. Oye Israel, es decir, pon tus oídos en atención, oye inteligentemente Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, nota lo que dice, estarán sobre tu corazón. Y mira la proclamación aquí, inmediata en la familia, y las repetirás a tus hijos. ¿Te acuerdas que Pablo dice que la iglesia es como una familia donde nuestro Padre Celestial nos quiere transmitir verdades? Ese es el concepto de cada familia, de grupos de familias de creyentes. Los padres cumplen la función, en este caso, del Señor compartiendo la palabra a su familia. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, es decir, en resumidas cuentas, a tiempo y fuera de tiempo y cuando te levantes. Es decir, constantemente, esto no es cuestión de un día de emocionalidad, que me vino una emoción y entonces comencé a hacer un devocional en familia. No, esto es una convicción, mi amado hermano. Y al levantarte y las atarás, nota lo que dice aquí, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y nota lo que dice aquí, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas, en los postes, en las columnas de tus casas. Allí donde estaba el dintel que sostenía la estructura de la puerta, en esas columnas debía ser escrito. ¿Ves el concepto que Pablo tiene en mente? Las columnas, cuando Pablo habla de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, está particularmente hablando de un mensaje que tenemos que comunicar. El descuido de amor a Dios fue el principal problema posterior de la iglesia de Éfeso y se le advierte a la iglesia de Éfeso. Pablo le está hablando a Timoteo que está en la iglesia de Éfeso. Particularmente después Juan, a través del mensaje de Cristo, Cristo habla a través de su apóstol Juan a las iglesias y les habla del descuido del amor, de ese descuido del amor de Dios, que fue el principal problema que posteriormente tuvo la iglesia en Éfeso. Y le dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti, le dice el Señor. Era una iglesia que sabía defender la doctrina, sabía y entendía muy bien lo que estaba bien, lo que estaba mal, de acuerdo a doctrina, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nota lo que le dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, nota aquí de alguna manera lo que se va a transmitir como en simbología, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero simboliza la luz de la verdad de Dios. Si no te hubieras arrepentido, ¿por qué le dice eso? Bueno, particularmente porque la falta de amor a Dios, como te decía, indefectiblemente termina siendo una falta de amor a la palabra. Comenzamos a hacer todo mecánicamente. Cuando dejamos de amar a Dios, comenzamos también a abandonar la palabra de Dios, la vamos rebajando. Muchas iglesias hoy día han ido perdiendo la influencia espiritual a través de la palabra porque han ido rebajando ciertos conceptos. ¿Por qué razón? Porque si no la gente se le va. Como la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y no lo que debe escuchar, muchas iglesias optan por rebajar, conocen la doctrina, defienden a grandes rasgos ciertos conceptos doctrinales, pero van rebajando ciertos principios. Se van transformando en iglesias, como yo
de alguna manera las he bautizado iglesias progre. Ves que hoy día la política también es progre y promueve todo tipo de sinsentidos. También, lamentablemente, la iglesia va perdiendo influencia espiritual a través de la palabra y se va convirtiendo en iglesias progres. Todo comienza con frialdad, luego vamos cediendo y acomodándonos pragmáticamente. La filosofía del pragmatismo es lo que me conviene hago, no lo que debo. Nos vamos poniendo pragmáticos, acomodando a las corrientes de pensamiento de este mundo. Cuando no amamos a Dios, amado hermano, el punto es que indefectiblemente terminamos no amando su palabra. Descuidarla. Ese es el punto, descuidarla. ¿Cuál es la disciplina que ocurre aquí? Falta de discernimiento, relativismo, liviandad, falta de luz. Dios quita la luz de ese lugar. Ahora alguien puede decir, mire hermano, ¿dónde yo puedo encontrar un ejemplo de eso? Bueno, lo puedes ver entre los testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Hubo 400 años de silencio, es decir, Dios no habló al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Por disciplina. Porque ellos menospreciaron la palabra que se les había revelado. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? El Señor no envió profeta hasta que después surge ese gran profeta, el profeta Juan, y es la voz que clama en el desierto, pero por 400 años el pueblo menospreció, fue disciplinado, fue llevado cautivo, después dijo que se arrepentía, pero después nuevamente volvió a descuidar. Lee el libro de Malaquías y te darás cuenta por qué Dios los disciplinó, por menospreciar la luz de Dios. Dios quita la luz de su lugar. Y sabes, hermano, qué tremenda disciplina. Yo no quisiera que eso ocurriera en mi iglesia local. ¿Tú quieres que eso ocurra? Nosotros necesitamos amar a Dios y amar su palabra. ¿Cómo evitamos este desastre? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? A amar a Dios y amar su palabra. Todo parte por una palabra, un concepto. Todo comienza allí, comunión. No podemos nosotros entender lo que es la proclamación si primero no entendemos lo que es la comunión. No hay comunicación de la verdad, mi amado hermano, sin comunión. No puede haber eso. Las personas que tienen comunión con Dios son las que comunican sus verdades. Pues no podemos comunicar lo que no abrazamos, lo que no es nuestra convicción, y es la comunión lo que produce convicción en nuestros corazones, es a los que tienen comunión con Él, a los que Dios ilumina en su verdad. ¿Qué es verdadera comunión? Porque alguien dirá, pero yo pienso que yo tengo comunión, porque mira, ¿sabes qué? Quizás yo pertenezco a un club bíblico y yo hago mi hora silenciosa, quizás yo soy diácono de la iglesia o yo tengo un ministerio. Yo creo tener comunión porque yo leo realmente la Biblia, yo hago mi devocional todos los días, sí, eso puede ser verdad, pero la pregunta es, ¿tienes temor reverente? Porque los que tienen comunión con Dios comprenden en temor quién es Él y la necesidad de ser reverentes a Él, en temor. Nota lo que dice el salmista en el capítulo 25, verso 14. Él dice la comunión íntima, o literalmente como dice el hebreo, la intimidad de Jehová. La intimidad de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra pacto es un sinónimo de la verdad revelada en el Antiguo Testamento. Nancy Pearcey, que yo recomiendo, por ejemplo, aquí tengo un libro, yo te recomiendo este libro que dice El hallazgo de la verdad. Nancy Pearcey fue una becaria de Francis Schaeffer, uno de los más grandes teólogos y filósofos de la cristiandad, un regalo de Cristo para la iglesia. Busca, por ejemplo, el manifiesto de Schaeffer, creo que está en internet, cómo él lúcidamente veía tantas cosas que hoy en día están pasando. Y Nancy Pearcey dice una gran verdad: desarrollar una cosmovisión, es decir, mirar las cosas bíblicamente, una cosmovisión cristiana significa someter todo nuestro ser a Dios. Nota lo que dice, no parte de nuestro ser. Todo nuestro ser a Dios en un acto de devoción y servicio a Él. La devoción verdadera te lleva a servir a Dios. ¿Y de qué manera le servimos? Proclamando su verdad.
predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué logra eso? ¿Qué es lo que permite que una persona crezca espiritualmente al punto de convertirse en un heraldo de Dios? Es la comunión con Dios. Una de las evidencias de tener comunión con Dios verdaderamente, no imaginariamente, porque a veces nos imaginamos algunas cosas, es que comienza a haber una transformación interior por medio del conocimiento, llevando al individuo, ¿sabes aquí, mi amado hermano? A discernir. ¿Qué es discernir? En simples palabras, separar mentalmente, entender las cosas en su justa medida. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice lo siguiente, nota lo que dice allí, pero el alimento sólido, es decir, las verdades más profundas de Dios, esas verdades profundas que te llevarán a un, vamos a decir así, a una plataforma mayor de servicio y de comunión con Dios. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Estamos plagados lamentablemente de creyentes inmaduros, pero los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso, subraya esa palabrita allí, literalmente esa palabra en el hebreo habla de hábito, práctica. Son creyentes que no es que leen la Biblia porque emocionalmente se sienten con deseo de hacerlo. Estoy mal y voy a leer la Biblia. Me siento mal, voy a leer la Biblia. Tengo este problema, voy a leer un salmo, dicen algunos. Por cierto que lo debes hacer. Yo oro mucho leyendo los salmos, pero ¿sabes qué? No es una cuestión de emocionalidad, es una cuestión de constancia, de uso, de práctica. Los que hacen eso tienen los sentidos, dice el escritor, ejercitados. Literalmente la palabra que utiliza allí el escritor santo es el órgano de percepción, la capacidad de distinguir, de discriminar, lo tiene ejercitado, sí, discriminar. Tú escuchaste eso, hoy día la palabra discriminar se ha satanizado, pero es correcto que los cristianos discriminemos lo que está mal, que podamos decir esto está mal. Y eso es lo que la Biblia define aquí, el escritor de Hebreos capítulo 5, verso 14, como están de alguna manera los sentidos ejercitados en el discernimiento. La palabra griega allí es diacrisis. Crisis es una palabra de donde viene la palabra crítica, ¿eh? De donde viene la palabra que literalmente significa una opinión judicial, que yo emito un juicio. Muy pronto con unos pastores vamos a tener un tema donde vamos a hablar, cada semana tenemos un programa que se llama A la luz de su verdad, y sabes que vamos a hablar precisamente de ese mal concepto que algunos tienen de que no me juzgues, porque la Biblia dice que no debo ser, que no me debes juzgar. Pero muchas veces la gente no entiende eso, y ¿sabes por qué no lo entiende? Porque no lee la palabra, no entiende la importancia de exhortarnos, y para exhortarnos tenemos que tener un juicio, tenemos que evaluar ciertas cosas para que yo te pueda proclamar la verdad, para que nos podamos proclamar la verdad mutuamente y podamos proclamarla al mundo. Nosotros tenemos que hacer una evaluación, una crítica. El pueblo de Dios hoy no se anima a hacer críticas o a ciertas conductas, a ciertas conductas que de pronto nosotros vemos en las redes sociales, conceptos cerrados dentro y fuera de la iglesia. No se anima, en particular porque no está ejercitado en el discernimiento y cree que es malo el hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no conoce la verdad de la palabra de Dios. Y como no la conoce, entonces tiene una visión humanista y no bíblica de las cosas. En el mundo, cuando tú criticas a alguien, en el concepto, como dice Salomón, bajo el sol, en el humanismo, en la visión humana, cuando tú le dices a alguien que algo está mal, dice, pero ¿quién eres tú para juzgar? No te metas en mi vida, dicen algunos. Pero eso no es así desde el punto de vista cristiano, entre los cristianos y desde la iglesia hacia el mundo. Nosotros, para ser luz, para ser sal, detener la corrupción, debemos efectuar críticas, críticas correctas, no criticar intenciones porque yo no conozco tu intención, pero sí actos y hechos y las cosas que se dicen en forma incorrecta. Ahora mira, la comunión te lleva al conocimiento, ¿eh? Y esa palabra conocimiento, es decir, comunión, vamos en una escalera ascendente, conocimiento, esa palabra conocimiento, particularmente a lo que me estoy refiriendo es a conocimiento de la verdad,
un conocimiento que actúa en y por la verdad. Esa es nuestra segunda palabra, conocimiento. Para poder llegar a una comunicación correcta, nosotros necesitamos comunión, y esa comunión que nos lleva a un conocimiento real de Dios, no lo que yo quiero interpretar de Dios subjetivamente, particularmente desde mi corazón, sino lo que la Biblia dice quién es Dios. Hoy en día vivimos en un evangelismo o un evangelio, un cristianismo muy imaginario. La gente tiene una imagen de Dios que ellos mismos se han planteado. Y por eso muchas de las verdades no tienen claridad, no se pueden someter al escrutinio de la palabra de Dios. Pablo dice que es un acto de bondad la exhortación hacia la santidad, bondad que nace del conocimiento. La falta de comunión y por ende de conocimiento en muchos cristianos les lleva a pensar que es un acto de legalismo. ¿Has escuchado eso? Algunas personas que dicen, cuando alguien está hablando de ciertos principios bíblicos, dice, tú eres un legalista. ¿En serio? Bueno, eso no es bíblico. El decir una verdad, el hacer una crítica basada, no en la intención, sino en lo que se muestra, lo que se evidencia, en el conocimiento de la Escritura, eso es proclamar la verdad. Nota lo que dice Pablo, por ejemplo. Tú no tienes que creerme a mí. Nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 15, verso 14. Nota lo que dice. Pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos, nota lo que va a decir Pablo acá, estáis llenos de bondad. Hay dos palabras que se traducen por bondad, o al menos son las más comunes que se traducen por bondad en el Nuevo Testamento. Una de ellas tiene que ver con la belleza de la bondad. La que Pablo está utilizando aquí es la bondad en el sentido de la utilidad de la misma. Por ejemplo, cuando Cristo agarró un azote y sacó a los cambistas de ese lugar, Cristo estaba siendo bueno haciendo eso. Estaba haciendo un acto de bondad. Si él hubiese pasado por alto ese pecado, entonces nosotros objetaríamos la conducta. Bendito el Señor. Estoy diciéndolo con mucho temor, porque sin lugar a duda Cristo nunca no tiene nada objetable, y por eso él actuó así, en bondad. Cuando la Biblia te dice que un padre debe disciplinar a sus hijos, ese es un acto de bondad, porque ese acto de bondad es un acto útil. Y nota lo que dice Pablo, vosotros estáis, mis amados hermanos, dice, estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, nota lo que dice Pablo allí, bondad fundamentada en el conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Podéis proclamar la verdad los unos a los otros. Podéis amonestar al mundo. La palabra que aparece allí, y Jay Adams, en su libro que tiene que ver con el principio del aconsejamiento, él acuña una palabra y le llama así, o una frase, la importancia de la confrontación neutética, porque esa es la palabra que aparece en el griego allí, neutesis, que literalmente significa poner en la mente de alguien. La idea es que yo, conociendo la verdad de Dios, conociendo la bendita palabra de Dios, el libro santo de Dios, yo, al haberme informado, al tener comunión con ese libro y llenar mi corazón de esa verdad, yo entiendo que lo que está haciendo el hermano es incorrecto. No juzgo su intención. Por ejemplo, ¿qué es juzgar una intención? Cuando alguien dice, el hermano vino a la iglesia y no me saludó. Y las personas se enojan y dicen, no, el hermano, nunca más voy a hablar con el hermano porque el hermano no me saludó. Pero tú no sabes por qué el hermano no te saludó. Quizás el hermano no te saludó porque tiene un problema, porque tiene problema a la vista. Tú no puedes juzgar una intención. Pero si tú ves a un hermano haciendo o diciendo algo que es incorrecto, una murmuración, o diciendo un concepto incorrecto acerca de la verdad de Dios, o haciendo algo que es incorrecto, tú no estás juzgando intenciones, estás juzgando el hecho, con el propósito de poner en la mente, ya que tú tienes conocimiento de Dios, lo que es correcto en el corazón de tu hermano. Pablo dice, vosotros estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que tenéis la facultad de amonestaros. Cuando hay comunión, hay conocimiento, y el conocimiento en comunión te lleva, mi amado hermano, al compromiso con la verdad.
¿Notas eso? Comunión, conocimiento, compromiso. ¿Por qué no hay compromiso en muchos cristianos? ¿Por qué no hay comunión? ¿Por qué no hay compromiso en muchos cristianos? Porque no hay comunión. No hay compromiso porque no hay comunión, y al no haber comunión no tienen ni idea de qué proclamar. Amado hermano, eso no debe sucederte a ti. Tú debes amar la Escritura, debes pasar tiempo con la Escritura. Estamos viviendo tiempos difíciles. La pregunta en todo esto es, ¿estás dispuesto tú a tener compromiso? Sabes, esta mañana me llegó un mail, yo estoy inscrito en esos informes de las estadísticas de Gallup, y sabes que dice que una de las estadísticas que está sucediendo hoy en día acerca de la permisividad sexual que está habiendo en el mundo, dice que con las mediciones de referencias tomadas de tan solo 20 años atrás, es decir, más o menos por el año 2000, las opiniones de que las relaciones entre homosexuales y lesbianas son moralmente aceptables han aumentado del 40 al casi 70%. ¿Sabe lo que significa eso? Casi el 100%. ¿Sabe lo que significa eso? Que las personas están cediendo a ciertos conceptos. ¿Dónde está la iglesia proclamando la verdad? No, tú ves a la iglesia en Facebook, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, haciendo desafíos. ¿Y cuál es el desafío del hermanito? Mira, en medio de la pandemia, yo desafío al hermano tanto a cantar una canción. Y yo desafío al hermano tanto a que se tire un vaso de agua en la cabeza. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros debemos aprovechar las redes sociales para proclamar la verdad. A veces nosotros vemos hoy el desafío mío es hacer la comida en casa. Van a ver ustedes que yo voy a cocinar siendo el hombre de la casa, y entonces transmiten y transmiten y llenan las redes sociales de puras cuestiones que no tienen sentido, hermano. Nosotros tenemos un deber. La iglesia tiene una responsabilidad, proclamar la verdad. La encuesta Gallup hace mucho más informe acerca de otras cosas que son la verdad alarmante de cómo ha subido en la gente, en el entendimiento de la gente, la aceptación de las relaciones fuera del matrimonio, del divorcio, de muchas cosas que la iglesia debería proclamar como pecado, pero muchas veces la iglesia no está dispuesta. Y cierra, esto me llamó la atención, dice, esto nos lleva a considerar los posibles cambios que podríamos ver en los años venideros. Si las tendencias actuales se proyectan hacia el futuro, dice, finalmente veremos una situación en la que habrá poca desaprobación cultural de cualquier forma de comportamiento sexual. Wow, wow, mi amado hermano. Sabes, en muchos países se está legalizando el matrimonio, como le llaman, igualitario. Un concepto equivocado, porque en matrimonio viene la palabra matriz, es decir, donde hay un hombre y una mujer que pueden procrear. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Que después del matrimonio igualitario, algunos quieren adoptar niños. Y no es derecho de los padres adoptar niños, es derecho de los niños ser adoptados por el padre, por padres que perdieron para ser instruidos. Pero eso es tema de otro Zoom, y la verdad es que lo que está sucediendo es que la iglesia no está levantando en alto la palabra de Dios como años atrás. La iglesia no se está jugando por la verdad, más bien se está sometiendo, se está rindiendo a las corrientes de pensamiento de este siglo. De ahí que nuestro tercer concepto, ya voy terminando, permíteme ir avanzando rápido, relacionado con la iglesia, columna y fundamento de la verdad, es el compromiso. Comunión, conocimiento, compromiso. D.L. Moody dijo en cierta oportunidad, vivir por el bien de uno mismo parece ser una vida pobre y vacía. Eso es lo que sucede con la iglesia de hoy. Es una iglesia ensimismada, llena de yo, todo el culto está enfocado en el hombre. Procuremos, dice Moody, pues ser útiles. Procuremos ser vasos adecuados para el uso del Señor, para que Dios, el Espíritu Santo, pueda brillar plenamente a través de nosotros, a través de su verdad. Juan Hus dijo lo siguiente, el teólogo y filósofo chico del siglo XV,
espero por la gracia de Dios ser un verdadero cristiano, dijo él. Y nota lo que dijo: no apartarme de la fe y prefiero sufrir la pena de muerte terrible antes que afirmar cualquier cosa fuera de la fe. Es decir, afirmar cualquier cosa que se desligue de la verdad de Dios, ni transgredir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a morir. El 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera por herejía en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Se le podía escuchar, dice la historia, mientras estaba siendo quemado y ardía en la hoguera, cantar salmos. Hombres de compromiso. Cuando Pablo iba a Jerusalén ya para el final de su ministerio, reunió a los ancianos de la iglesia, los que tenían la responsabilidad de ser los portadores de la verdad de Dios y los portavoces de la verdad de Dios. Pablo reúne precisamente a los creyentes de Éfeso y les dijo en Hechos 20:22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, dice Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, nota lo que dice, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Cuántos creyentes les gusta ese texto y ponerlo en Facebook, no? Ese es el contexto. El contexto de un hombre de compromiso. Nota lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Nota lo que dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el verso 26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, le dice a los ancianos, que estoy limpio de la sangre de todos. Es el concepto de Ezequiel, ¿no? Limpio de la sangre. El predicador que habla, la persona oiga o deje de oír, está limpio de la sangre. Verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy en día a veces se evita decir ciertas cosas porque la gente puede de alguna manera sentirse ofendida, ¿no? Sentirse ofendida. Bueno, déjame decirte algo, tenemos el deber de decir lo que Dios dice y no lo que nosotros queremos decir. Tenemos el deber de ser útiles y no populares. No populares. Tenemos que entregar a la iglesia, a los oyentes, todo el consejo de Dios. Pablo dice, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre o con su propia sangre. Apacentar, ese es el deber de los ministros en la iglesia, alimentar, esa es la idea de apacentar, alimentar el rebaño. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. Pablo continúa el viaje y dice la historia que Ágabo, un profeta en Cesarea, anuncia a Pablo su futuro encarcelamiento si persistía en dirigirse a Jerusalén. Y Pablo le dice a los hermanos que lloraban por esta posibilidad y le insistían que no fuera. En Hechos 21:13, mira lo que le dice. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando?, le dice Pablo. Mira el compromiso de este hombre con la verdad. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo, por la verdad del Evangelio. Y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Compromiso, compromiso de verdad. Solo, mi amado hermano, ya estamos terminando, solo cuando hay comunión real, Dios nos brinda el conocimiento, se manifiesta a nosotros, comenzamos a conocer de verdad la palabra de Dios. Y ese conocimiento basado en íntima comunión con Dios genera compromiso para comunicar su verdad. Porque tengo en mi corazón y está en el corazón del que ama a Dios el deseo de estar comprometido y comunicar esa verdad. Qué tremendo. La pregunta que deberíamos hacernos terminando este Zoom: ¿cuán comprometido estás tú con la verdad? Yo sé que corrí
porque quería ser fiel al horario. Pero cuán comprometido estás tú con la verdad. Eres de los que no le interesa si la verdad de Dios es ofendida, si los principios de Dios son desestimados. Tienes conceptos cerrados en cuanto a la exhortación. Eres de aquellos que dicen, no, mi vida es privada. No hay vida privada en el creyente. Nosotros debemos ser un libro abierto. Y si alguien quiere confrontarnos con la verdad, debemos estar dispuestos. El sabio escucha la reprensión. Y el sabio en el temor de Dios proclama la verdad de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, siento tanto haber corrido. Se podría haber analizado muchas más cosas, pero que Dios les bendiga grandemente, mis amados. Qué hermoso momento que estamos disfrutando en esta conferencia. Muchas gracias, Pastor Marcial, por este desafío. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Aquella iglesia que declara la verdad, con conocimiento, con compromiso, con el deseo de dedicar su vida al Señor.